una impresión muy grande. La muerte de un ser muy querido que se le creía inmortal, típicamente inmortal, por todo lo que había sido su existencia, ¿no? Fue, disculpe la expresión, tal vez no es muy adecuada, pero fue un acontecimiento extraordinario que se dio en Cuenca, porque toda la ciudad, la mayor parte de gente que le conocía, acudió. Es que ese día se desbordó la gente. En el cementerio eran los árboles negros de la gente subir en todos los sitios para verle al padre Crespi. Todo el mundo le quería tocar, todo el mundo le quería besar. Y cuando él lo estaban sacando, querían llevarse hasta el confesionario, que le comenzaron a sacar pedazos del confesionario, como para llevarse una reliquia. Hasta el día de hoy hay gente que lamenta vivamente, por sentimiento personal, la muerte de ese señor. Si él vivía, podíamos contar que nuestro problema se iba directo arriba. Mi padre, en ese entonces vivo, realmente lloraba amargamente porque él sintió o fue partícipe de sus beneficios. Es un ejemplo de vida y sobre todo el amor que tenía para nosotros, para los pobres. Un santo en vida. Él sabía al pecador y al que no era pecador, porque cuando era pecador lo confesaba y cuando era pecador le daba la bendición. Era un hombre pobre. Pobre. Tenía una fe que la volcaba totalmente en la caridad y por eso que la gente que tiene una intuición especial lo quería mucho, pero lo quería también, lo consideraba un santo. Nunca emprendía una obra sin que fuera digna de Dios y lo decía claro. Ese es para gloria de Dios, luego hay que hacerlo. Yo he descubierto a través del estudio de su biografía que eres uno de los más fieles discípulos del fundador de los Salesianos, de Don Bosco. Y él fue siguiendo esas enseñanzas y vio que había que servir a los niños, que había que servir a los pobres. Porque no solamente se puede decir que se es cristiano, porque se profesa, se dice profesar una fe, sino que se trata de hacer todo lo que hizo Jesús. Y él sí lo hizo. Nadie le discute la personalidad del padre Crespi, ni el más creyente ni el menos creyente. Todo el mundo acepta que fue una personalidad excepcional. Algunos podían decir que ya era tan ido de camino en estas extravagancias ilustres del padre Crespi, que ya era realmente un santo en carne y hueso, se dice, ¿no? Pero él era un hombre realmente, una figura excepcional. Motivado es la gratitud, porque nosotros desde pequeños nos han enseñado a nuestros padres que seamos gratos, primero con Dios, con Mamita Virgen y con los demás. En ese caso, entonces, yo por gratitud al padrecito Crespi he tomado este pequeño trabajo, que dicen la gente trabajo, pero para mí no, para mí es irme allí una distracción. Siempre, siempre a él no le faltan las flores. Está llenito ahí. Hay bastante gente que le aprecia, le quiere. Las flores continúan acompañando a Carlos Crespi, así como lo acompañaron en su niñez mientras corría con sus hermanos por los campos de Legnano, la ciudad italiana en la que nació el 29 de mayo de 1891. Carlos fue el tercero de los 13 hijos de Daniel Crespi y Luisa Croci. Sus padres vivieron con él hasta sus 12 años, cuando lo llevaron a Milán para que continuara los estudios en el Colegio Salesiano San Ambrosio. Ave, Ave María.
La época del colegio se desarrolló entre alegría, juegos, cantos en la iglesia y la vivencia de una liturgia llena de Dios y la Virgen. Sobre el tiempo que vivió en San Ambrosio, Carlos Crespi lo describe como años de espontánea inocencia, sin la mínima sombra del mal. Ella, la luz será de mi vida. Ella, Ave María. En la época en la que vivió en San Ambrosio, tuvo un sueño que posiblemente fue la primera señal para Carlos Crespi de lo que sería su futura misión en el continente americano, y que él lo relata así. Me había apenas adormecido y la Virgen me mostró una escena. Por un lado, el demonio quería agarrarme y arrastrarme. Por el otro, el divino Redentor con la cruz me señalaba otro camino. Luego me vi vestido de sacerdote, con barba. Subí a un viejo púlpito, teniendo a mi alrededor una multitud de personas ávidas de oír mi palabra. El púlpito no se hallaba en una iglesia, sino en una cabaña, y enseguida me desperté. Este sueño, así como la educación que recibió en el colegio salesiano, influyeron en la vocación religiosa y misionera de Carlos Crespi, quien con mucha seguridad y madurez pidió ser admitido en el noviciado de Foglizzo en Turín. Una nueva etapa de formación lo llevó a Valsalice, seminario de las misiones extranjeras, donde estudió por 3 años filosofía. Aquí fue compañero de don Renato Sigiotti, futuro quinto sucesor de don Bosco, quien siempre le tuvo un gran aprecio. Su vida fue eso, la dilatación a lo largo de 90 años de lo que le enseñó su madre, fundamentalmente amar a la Virgen, y lo que le enseñó don Bosco, fundamentalmente de amar a los niños, de servirlos, de ejecutar jaculatorias en cada momento y de aprovechar bien el tiempo. Quizá lo que más hizo el padre Crespi es eso, aprovechar de la mejor manera el tiempo. Él no lo perdía, porque ese fue el consejo que recibió y esa fue la ejecución a lo largo de toda su vida. En 1917, Crespi fue ordenado sacerdote. Crespi revela grandes aptitudes de investigador y científico, y mientras realiza sus prácticas docentes en el Colegio de Padua, frecuenta también la universidad, donde lleva adelante un proyecto de búsqueda y clasificación de las plantas de esa provincia. En 1921 recibe el doctorado en Ciencias Naturales. Cerca de cumplirse los 50 años del envío de los primeros misioneros salesianos al continente americano, el padre Carlos Crespi recibe de sus superiores la obediencia de ir a las misiones del Vicariato de Méndez y Gualaquiza, en Ecuador, para recoger material destinado a la Exposición Misionera Internacional a realizarse en Roma en 1925 y la Exposición Misionera Salesiana de 1926. Cuatro veces en el siglo, la Iglesia Católica declara el Año Santo, que es un año de especiales celebraciones. El Papa Pío XI quiso, con esa ocasión, organizar en Roma una enorme exposición misionera, pidiendo a todas las misiones que mandaran objetos, que testimoniaran su trabajo entre las distintas poblaciones. El padre Crespi fue enviado al Ecuador exactamente para buscar estos objetos, sobre todo de la cultura shuar, llevarla a la exposición de Roma. Él acababa de doctorarse en ciencias naturales, era un tipo muy preparado, era un hombre inteligente, había hecho también el conservatorio de música.
Desde que el padre Crespi conoció esta noticia, demostró un espíritu de fe y de obediencia a toda prueba, dispuesto a sacrificar lo que sea a fin de ser fiel al llamado del Señor. El padre Crespi escribe a don Rinaldi: Ahora de usted yo querría una palabra que me asegure que mi pobre obra será verdaderamente desarrollada entre los Shuar, porque solo por ellos he dado tantas conferencias y solo por ellos he sido ayudado por fortísimos apoyos en los diversos ministerios. Dejo la familia, dejo la patria, dejo sobre todo tantos ideales musicales y científicos espléndidos, solo para seguir la fortísima vocación. El 24 de abril de 1923, cargado de cámaras fotográficas, una cámara de cine, brújulas, teodolitos, niveles, pluviómetros, una gran caja de medicinas, toda clase de herramientas para la agricultura y carpas, Carlos Crespi, en compañía de 45 jóvenes italianos, desembarcó en Guayaquil y con su llegada se inició una etapa importante para la evangelización, educación y desarrollo del Ecuador, especialmente del oriente y de la ciudad de Cuenca. A la llegada del padre Crespi al Ecuador, existían todavía problemas entre Iglesia y Estado, y la entrada de los sacerdotes era aún complicada, esto como fruto de la Revolución Liberal. Sin embargo, Crespi se dirigió a Quito. Allí hizo contactos con gente influyente, se dedicó a dar conciertos, compuso un himno dedicado al 24 de mayo para los militares. De esta manera se ganó el favor de una buena parte del poder político y militar. De Quito viajó a Cuenca, donde preparó todo para su viaje al oriente. Llega al vicariato de Méndez en septiembre de 1923 con las expectativas de unir la acción evangelizadora con la promoción humana y progreso de los pueblos. Bien, el padre Crespi llegó al Ecuador en un momento en que las misiones del Oriente, no digo que estuvieran en crisis, pero todavía no habían encontrado exactamente el camino. ¿Por qué? Los Shuar todavía eran muy seguros de su cultura y no demostraban mayor interés por ser civilizados, como se decía entonces, ¿no? Recién había empezado la iniciativa, muy impulsada por la misión, de introducir colonos al oriente como desahogo al aumento demográfico de la Sierra del Sur. Y los salesianos se encontraban con que no hallaban respuesta entre los Shuar y todavía no había una población colona consistente a la cual dedicarse. Estaban en un momento de bastante duda e inseguridad sobre la línea a seguir. Y había poco personal, poquísimas fundaciones, se veía pocas respuestas y este es el momento en que llega el padre Crespi. En sus viajes al oriente, además de recoger una gran cantidad de muestras botánicas y zoológicas, Crespi se interesó por el material arqueológico de la región. Estudió las plantas y contribuyó al conocimiento de la lengua y la cultura Shuar. Con su cámara de cine registró gran cantidad de material sobre la cultura Shuar y con este realizó el documental Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, uno de los primeros trabajos de este tipo en el Ecuador y que ayudó a difundir en el país y en el exterior un mundo hasta entonces desconocido. Con todo el material recolectado, el padre Crespi participó en Italia en la Exposición Misionera de 1926. A finales del mismo año estuvo ya de regreso en Ecuador con nuevas energías y muchos planes por emprender en las misiones orientales, gracias a los donativos que logró recoger por esta causa. Secondo me Crespi ha lavorato soprattutto per valorizzare l'Ecuador sia come popolo sia anche come ambito naturale. Poi non si è limitato soltanto allo studio
o all'insegnamento della religione, ma ha anche aiutato da un punto di vista della costruzione di strade, da un punto di vista della valorizzazione dell'ambiente. Ecco, ha scritto anche delle opere scientifiche sull'Ecuador e oltre a questo ha fondato scuole. Bien, él tiene un mérito de haber llamado poderosamente la atención de la opinión pública nacional, también afuera, sobre esta realidad que vivía muy aislada y muy escondida. De aquí fue inclusive a buscar fondos, ayudas, no sé bien cómo, en Estados Unidos, habló de esto mucho en Europa, dio conferencias aquí en varias ciudades del Ecuador, despertó mucho interés por unas misiones que quedaban bastante olvidadas y escondidas, ¿no? Él no trabajó propiamente con los shuaras, hizo viajes, investigó, sacó colecciones, pero él financió las obras del vicariato, entregándole esos dineros a Monseñor Domingo Comín y al padre Albino del Curto. Teniendo siempre en mente la inmensa necesidad de evangelización y desarrollo del Oriente, el padre Crespi impulsó las vocaciones misioneras locales a través de la Casa Central de las Misiones, que acogió a aspirantes a la vida religiosa para que realicen sus estudios secundarios y posteriormente de filosofía y pedagogía. Se preocupó además de asegurar la calidad de la educación y motivó la formación de maestros, sueño que se concretó en el año de 1940 cuando fue aprobado por el Estado el Colegio Normal Orientalista con especialización de Ciencias de la Educación. Él quiso defender al Oriente, dice, defendamos al Oriente, formemos buenos profesores. Y me lo decía siempre, mira Domingo, la misión, primera misión debe fundarse en Morona, la segunda misión en la desembocadura del Morona, porque si esperamos más, no llegamos a tiempo. Y era profeta en eso. Ahora en mi vida no tengo más que un pensamiento: sacrificarme hasta el martirio por la causa de los shuar o por cualquier otra misión, donde el Señor quiera, por medio de los superiores. El gran bien que se puede hacer aquí en el Ecuador, en un campo tan árido, me entusiasma y me invita a una generosidad que todo puede y sabe afrontar. Pero no era el tipo de refuerzo que buscaba el obispo buscaba una persona tranquila, que trabajara localmente. Padre Crespi era todo lo contrario, entonces hay que admitir, no hubo una gran sintonía. Además él no estaba para vivir aislado de una pequeña visión del Oriente como era entonces. En efecto, él después, vista la situación, pasa a Cuenca y cambia totalmente. Se pierde un poco el músico, aunque conserva muchas cosas, se pierde el investigador de ciencias naturales y asoma un padre Crespi totalmente diferente, que se pone a servicio de la gente humilde, de la educación de los chicos pobres. Sigue con un poco su pasión recogiendo repertos arqueológicos y arma un museo. Pero la gran obra del padre Crespi no son las misiones del Oriente, no está en la línea de su preparación científica, sino que se volcó totalmente a la obra caritativa. Por eso fundó la escuela Merchán y se volvió un personaje que hace parte del inventario, francamente, de la Cuenca de los años de los 30 a los años 80. Apenas se pisa Cuenca, la figura del padre Crespi sale por todas partes, en la conversación, en el trato de las cosas y de los seres, lo que él hizo y lo que él hacía en la ciudad de Cuenca. Eso es impresionante. Cuenca vive la figura del padre Crespi como si no hubiera pasado un día de ella. Cuenca en ese tiempo y la región tenía bastante depresión económica en los años 30, 40, fue una década muy difícil. Entonces, en ese tiempo, el padre Crespi
encontró los caminos y la visión hacia una formación de la gente, hacia una capacitación. Yo creo que era un cuencano más que sentía lo que estaba pasando en nuestra comunidad pobre y se hizo cargo de toda esta conciencia de necesidad y de pobreza. En aquella época en Cuenca existían pocas escuelas accesibles para la gente de la clase trabajadora. Por eso la urgencia de Crespi por terminar la construcción. La Escuela Cornelio Merchán, de niños, inició con 120 alumnos y 4 maestros, pero en poco tiempo llegaron hasta 1.500, repartidos en 12 paralelos. En la Escuela Cornelio Merchán se vivía un ambiente muy bonito, de amistad, de cordialidad, sobre todo de compañerismo, ya que la mayor parte de los compañeros eran los pobres, era de una situación económica baja, entonces nos llevábamos bien. Créame que la mayor cantidad de compañeros que teníamos andábamos descalzos. El padre Crespi tenía muy claro desde el principio que esta sería una escuela dedicada a la educación de los menos favorecidos de la sociedad cuencana. La matrícula era muy barata, sin embargo, en muchas ocasiones, conmovido por la pobreza de algunas familias, se metía la mano al bolsillo y mandaba a inscribir a los niños. Nos daban el cafecito o de no chocolate con pan, y era el pan blanco. A nosotros nos encantaba, ¿no? Y había una serie de incentivos, como favorecer con útiles escolares, con su ropa, etc. Y además la formación de grupos especiales. Había una movilidad permanente, una inquietud constante, que era una reproducción de lo que había pasado pocos años antes en Italia con San Juan Bosco. El padre Crespi escribía a don Ricaldone sobre la Escuela Cornelio Merchán. Le envío una foto tomada por un padre de familia la mañana del 3 de octubre de 1948. Pocos minutos antes de comenzar el año escolar, con 1.312 alumnos. Se trata precisamente de la sonrisa de don Bosco. Ninguno de los chicos paga un centavo. Hay cerca de 30 profesores de materias escolares, música, canto, gimnasia, scouts. Cada mañana se da una taza de chocolate con pan a los más pobres y a aquellos que hacen la comunión y viven lejos. Cada trimestre se reparten vestidos a los más pobres y don Bosco sonríe y piensa en todo y paga a todos los profesores y todos los gastos extraordinarios porque el personal salesiano debe atender a la casa de formación y no puede ayudarme. Mi bisabuelo fue don Cornelio Merchán Tapia y mi abuelo, el doctor Nicanor Merchán Bermeo. Cornelio Merchán entró en el negocio de la paja toquilla, de los sombreros de paja toquilla. Entonces él fue un exportador. Y allí pudo hacer bastante dinero que le sirvió luego para precisamente ser un mecenas de los salesianos a través del padre Crespi. Mi bisabuelo y mi abuelo han sido fanáticos, utilizaré este término, de la educación. Y lógicamente a través de la educación para que se le dé al joven un oficio. Es por eso que el padre Crespi crea, ¿no?, la Escuela de Artes y Oficios Cornelio Merchán. Para eso el padre Crespi viajó a Europa en esos años de 1936 y trajo maquinaria y también consigo 4 técnicos de mecánica, de sastrería, de zapatería, de carpintería, y de Quito trajo
para la imprenta al señor Juan Herrera. Cuando se fundó la Escuela de Artes y Oficios, creció esto. La ciudad se tecnificó en este campo. Empezó con sus pequeñas organizaciones comunales, familiares, e influyó enormemente en la economía y sobre todo en la ocupación y el trabajo de nuestra gente. El desarrollo agrícola fue también una de las necesidades de la época, y el padre Crespi, siempre visionario, a su llegada a Cuenca, crea la Escuela Agrícola de Yanuncay, que en sus inicios se la conocía como Quinta María Auxiliadora, y que con el trabajo esforzado de algunos pioneros en las técnicas agrícolas, llegó a ser una moderna escuela experimental que impulsó el progreso del austro. Cuenca le debe muchísimo en el campo de la educación al padre Carlos Crespi. Quizá puede hablarse de un antes y un después de Carlos Crespi, porque toda la labor que cumplió en la fundación de escuelas, colegios agronómicos, colegio orientalista y colegios técnicos es extraordinario, y después de él pues ha progresado todo este aspecto en Cuenca, pero es un hito importante. El carácter del padre Crespi, eso es algo lindo de comentar. Esto sí puedo decir yo, como dice la Biblia, había de todo. El padre Crespi era siempre dueño de sí mismo. Tenía la campanilla porque, naturalmente, para mandar a tanta gente que le rodeaba en el teatro y qué sé yo, naturalmente necesitaba de eso. Basta que sea la obra genial de Don Bosco. La cuestión es esa: mi vida para los niños. El oratorio, no lo dejo, es la cosa más bella, es lo que da más satisfacción. Si el salesiano puede tener predilecciones, el oratorio es la única. El oratorio fue el corazón de la obra del padre Crespi en Cuenca. Aquí cada fin de semana reunía a más de 1000 niños y niñas para el catecismo, pero también para jugar, ver películas y recibir uno que otro regalito. El padre Crespi tenía la costumbre de, por no decir todos los días, de repartir avena, repartía galletas de animalitos y repartía también leche clean. Y él no tenía medida ni reparo para dar, simplemente cogía con unas de esos que reparten arroz, unos grandotes, cogían, le metían en un saco y muestre, pero él indicaba o daba en lo que uno tenía, o sea, si uno mostraba la chompa, pues ahí le ponía la leche clean, al lado la avena y al lado las galletas, pero él no se hacía problema, en fundas, en sacos, en chalinas, en lo que había en ese momento. Entonces, eso era muy común en el padre, ayudaba de forma espectacular a muchísima gente, pues había gente muy necesitada en ese entonces, niños muy pobres, gente muy pobre que con esas raciones realmente se dejaban ayudar y subsistían en base a esas pequeñas ayudas, ¿no? Se celebraba una fiesta y él repartía 8 platos y los niños decían: ¡qué lindo! 8 platos nos va a dar hoy, 8 platos. ¿Y en qué consistían los platos? Primero, un guineo. Segundo, un pan. Tercero, galletas. Cuarto, caramelos. Y así llenaba los 8 platos. Entonces era genial. Él llegaba al corazón de los niños y realmente les entusiasmaba y les atraía a través de estas cosas tan sencillas pero tan incisivas en el alma de ellos. El teatro del padre Crespi estaba dedicado fundamentalmente a los niños. Los domingos daba matiné y de tarde, y se llenaba ese cine, y los niños eran felices de ir. Primero porque decían, es el mejor cine de Cuenca, porque los otros dan solo doble, y el padre Crespi da triple, y el triple que daba era Chaplin, El Gordo y el Flaco, La Virgen Morena, y algunas otras, Popeye,
eran las películas, las colecciones fundamentales que él tenía. Asistía a la gente pobre del pueblo, porque era el primer equipo que se inauguraba en Cuenca. Eso. Ahora, chistes como ese, aquí paso yo, y pasaba un burro, ¿me entiendes? Y así. Pero lo hacía para tener alegre a la gente. Bueno, yo acababa de sentarme al lado de la mano de mi prima, que era mayor, como comenté. No fue sino un estruendo inmenso que sentí sobre mi cabeza. Era un campanillazo que el padre Crespi me acababa de dar. Bueno, él tenía la costumbre de separar a los varones de un lado y a las mujeres al otro lado, y lo que me dijo es: muchacho, los varones acá, las mujeres de allá. Entonces yo, bueno, llorando y sentido de ese campanillazo que me dio, pues al lado de la mano de él fui a sentarme donde él me puso. Como religioso, el padre Crespi fue un hombre extraordinario. Su gran espíritu de trabajo, su caridad y generosidad lo hicieron una persona muy querida y admirada. Fue un hombre de Dios, de fe y convicción religiosa. Su devoción a la Eucaristía y a María Auxiliadora fueron centrales en su vida sacerdotal, y en el santuario de María Auxiliadora entregó su vida entre la misa, el rosario y el confesionario. La obsesión que él tenía por la Eucaristía, esa obsesión que él solo pensaba en la Eucaristía, en repartir a la gente la confesión y la comunión. Él se olvidaba de su persona. Tenía un respeto grande por la Eucaristía. Él no podía doblar las rodillas, pero cuando pasaba delante de la Eucaristía, su genuflexión bien hecha. Su rosario, todo el día, pasaba con el rosario en la mano y moviendo los labios cuando no estaba haciendo algo o hablando con alguien. Tenía su cuartito, su salita de espera, y ahí celebraba la misa. Yo me acuerdo que celebraba la misa, me rogaba a mí que le colite la misa, y me regalaba un sucre. Sí. Entonces él bajaba por las gradas, por el patio, cruzaba el patio y iba a confesar. Entonces yo, por donde él pasaba, yo le barría, porque los zapatitos de él no tenía plantilla. Y no quería ponerse otros zapatos. Había zapatos ahí que le compraba el padre, el párroco, pero él no quería. Él decía que con eso se sentía bien. Y apenas andaba, tenía solo el cuello, no tenía plantilla. Y así pasaba él. La dedicación del padre Crespi al sacramento de la confesión es una de las facetas hasta hoy más recordadas. Había llegado a pasar inclusive 2 días enteros confesando. Habrá oído a mucha gente esto, que él confesaba 4 de contado, uno delante, 2 a los lados y otro parado por ahí. Y un día le pregunté, le dije: padre Crespi, padre Carlos, ¿cómo es que usted hace eso? Yo no hago, dijo. El que se acerca a confesar viene arrepentido de sus pecados y Dios le perdona, yo solo le escucho. No. Pero el que viene con otras intenciones de no decir cosas, él no se está confesando, se está mintiendo y está cometiendo un grave sacrilegio. Yo entendí esa manera de pensar del padre Crespi. A veces se dice que los jóvenes íbamos porque era rápido y no nos preguntaba. Nosotros íbamos con suficiente conciencia de arrepentimiento. Y él esperaba eso de los niños, de los jóvenes, que tengamos un arrepentimiento. Nos hincábamos frente a él, ponía la mano sobre nuestra cabeza y nos daba la absolución de nuestros pecados. Eso era bastante emotivo y nos sentíamos sumamente tranquilos con la confesión llevada de esa manera. Venían los obispos de todo lado, los padres buscaban y confesaban así. La mayoría se acercaban porque creían realmente en el poder de la virtud del padre Crespi, que era un instrumento, un medio de comunicación con Dios extraordinario. Nadie le dio otra versión a la figura del padre Crespi que es una figura de Dios caminando por este mundo. Oye, de hoy fue la palabra predilecta de él. Todo el mundo llamaba. Para las confesiones
para los enfermos que tenía que ir cualquier hora, sea hasta la 1, 2 de la mañana, 5 de la mañana, o sea. Entonces él decía, ya voy, todas las veces la palabra fue ya voy. Y decían, pues, el padre quiere Carlos, no, corre, decía. Porque ayer creo que ni dormía desvestido, sino vestido, porque salía inmediato. El padre Crespi también, al momento de construir la escuela Cornelio Merchán, encontró unas piezas arqueológicas y fue el inicio de un museo importante que lo organizó en Cuenca. Es muy difícil decir de qué dimensión fue la colección de piezas arqueológicas del padre Crespi, pues no existía un inventario detallado. El único inventario que se tiene es el que realizó el Banco Central al adquirir la colección y que señala la cantidad de 6.585 piezas de diversas clases y al que habría que sumarle todas las que se perdieron en el incendio del año 1962. Recuerdo que respecto una vez al padre Crespi le pregunté, dije, padre, pero esto que le han vendido no es plata, como le dice. Se sonrió. Dijo, era un muchacho, una familia que necesitaba comer. ¿No? Con eso me dio una respuesta más allá de elocuente. Es decir, no le engañaban a él, sino que él sabía lo que estaba haciendo. Oiga, fue como si fuera el fin del mundo, porque fue unas llamaradas, todo el mundo rezaba, gritaba, todo Cuenca. Padre Crespi nos amonestaban, decía, chicos, no vayan para adentro, puede pasarles algo, deje que se quema, así ha querido el Señor. En pocas horas el fuego consumió el lugar, y con él aulas, piezas del museo, muchos metros de rollos de cinta de cine, el teatro, pero sobre todo las esperanzas y alegrías de cientos de cuencanos pobres que en este lugar habían recibido la ayuda y la sonrisa paterna del padre Crespi. El fuego destruyó en gran parte los pilares, las estructuras, las paredes. La restauración era prácticamente imposible. Poco se pudo salvar. Y se destruyó una de las, creo yo, una de las mejores obras que tenía él, su cinecoteca. Era una cosa extraordinaria. Tenía películas que ni siquiera un ecuatoriano más patriota hubiese hecho sobre el oriente ecuatoriano. Ahí le vi sufrir mucho, sufría mucho, y lo que decía es, en fin, es materia, se fue, él sabrá por qué. Luego del incendio escribe el padre Crespi al rector mayor. El incendio me ha dado mucho más valor para reparar los daños, constatando el milagro de María Auxiliadora, que salvó el santuario, los museos, las máquinas, la estructura del colegio y en una semana los millones necesarios para reparar los daños. Lo que más vi en él que me causara fuerte toque en mi alma es esa entrega que él tenía al pobre. El padre Crespi era llamado el costal sin fondo. Así lo llamaban los pudientes de Cuenca, que naturalmente le regalaban porque sabían que de su bolsillo no perdía nada. Se pasó de raya, porque sotana que le daban, zapatos que le daban, todo lo repartía. Él vivía con una sotana casi verde, medio roída, unos zapatos que yo no sé cómo los arrastraba porque le quedaban enormes. Él no se preocupaba de su persona, era una pobreza para él. Ahora sí, para los demás todo lo que tenía. Yo recuerdo una vez que le regalaron una sotana por su cumpleaños, pero vino un padre que decía Gallo Morales, dice, vente por acá, vos no tienes sotanas, tome sotanas porque míos están nuevitos, y total estaban remendados. Ese que recuerdo. Bueno, se le recuerda ante todo como un apóstol de los pobres, así se llaman algunos libros, así fue su vida. Cuenca le reconoció siempre públicamente, pero él cuando recibía un elogio, cuando recibía una condecoración,
él decía, es para mis niños. Es decir, como un hombre que amaba a los niños, que amaba a los pobres, como un modelo que podríamos decir un Cristo en el siglo XX. El legado siempre el amor a los pobres y el testimonio de que todo lo que se hace se haga por amor a Dios y a los pobres. Ese es el legado que nos deja a nosotros y esperamos verlo algún día en los altares. Creo que a todos, a los cuencanos, a la comunidad salesiana y a la Iglesia del Ecuador, a todos unidos, nos dejó el Padre Crespi la convicción de que convivimos con un santo. Para la Iglesia de Cuenca, para la colectividad ecuatoriana, pienso que es un mensaje de evangelización, toda su persona, ¿no? ¿Ya? El mismo hecho de su figura paternal, generosa, ¿no? Dedicada siempre a escuchar, a atender, ¿no? Es para nosotros los sacerdotes y creo que para los cristianos también un encuentro con un ser excepcional. Y fue una cosa muy importante, porque estando haciendo bromas bien, se nos dijo basta. Nos quedamos el doctor Augusto Moreno, el doctor Vicente Pérez, la hermana Magdalena Gallego, que le atendía, una religiosa, una enfermera, una señora Matilde, no recuerdo el apellido, y algún otro médico más que estaba excepto ahí. Nos quedamos callados porque nos dijo, ya hemos reído, hemos conversado, ayúdenme a rezar. Puso las manos y nos hizo rezar un Ave María, no, Padre Nuestro Ave María, y mirando al frente decía, gracias Madre mía, muchas gracias Madre mía. Echó la cabeza y murió ese momento. Fue una cosa que a nosotros nos sorprendió mucho, porque siempre he visto morir como médico a muchas personas, pero nunca de esa manera, ¿no? Tan tranquila, tan tierna como él acogió la muerte, ¿no? Tengo que ser agradecido. Si él algún día me diga un jarrito de café, ¿por qué no voy a ir a limpiarle su tumba, a barrer? Que se vea alhaja, que se vea lindo, ¿no? Una motivación material, pero llena de amor, llena de esperanza. Pero es bonito ver esas tumbas arregladitas, limpiecitas. Entonces eso, y al menos de él, que Dios quiera que alguna vez esté en los altares, sería para nosotros una alegría de saber que un hermano nuestro está cerca de Diosito. Para hoy día, Padre Crespi, pues para mí no está muerto, está vivo. Realmente mi edad es tan grande de que en mi edad que tengo, todavía tengo lucidez para decirle gracias, Padre Crespi, por todo lo que hiciste por los niños pobres. Y eso soy yo, uno de ellos.